Hola, buenas tardes a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar esta tarde violeta, una tarde violeta que vamos a celebrar con motivo del Día Internacional de la Mujer y lo vamos a celebrar en este precioso emplazamiento en el edificio Alcalde Fernando Palma, en el antiguo Pósito. Todos los conocemos como el antiguo Pósito. Bueno, esta tarde vamos a contar, en primer lugar, con una conferencia titulada Como vaya yo y lo encuentre, feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, una conferencia que va a estar impartida por Mar Gallego, y después vamos a contar también con el concierto de la cantautora feminista gaditana Mar Muñoz, conocida como La Mare. Pero antes de dar paso a la conferencia y a este concierto, le vamos a pedir a la concejal de Bienestar Social e Igualdad, Eva Gil, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Un poquito de calor, humano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, de verdad, de agradecer que esta tarde nos acompañéis aquí con este color violeta. Y, bueno, agradecer a las autoridades, a los colectivos, asociaciones, bienvenidos a todos y a todas los que hoy nos acompañáis en este día tan especial para la mujer. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Este no es un día de celebración, sino de reivindicación. Es el día en que alzamos la voz para recordar que la igualdad real entre mujeres y hombres aún no es realidad. Vivimos en un mundo donde las mujeres seguimos enfrentando desigualdades laborales, violencia de género, techos de cristal y roles de cuidado que limitan nuestro desarrollo personal y profesional. Pero no solo es importante lo que falta por hacer, sino también reconocer la fuerza y la resistencia de todas las mujeres que luchan y han luchado día a día por nuestros derechos, por nuestras abuelas, por nuestras madres, por todas de ellas que se han levantado cada día para trabajar en el campo, en sus hogares, en el cuidado de sus familias y que gracias a su esfuerzo hoy podemos decir que hemos avanzado y estamos donde estamos. Hoy nos levantamos por las que ya no están, por las que sufren, por las que resisten, por las que cada día luchan para romper las barreras que la sociedad patriarcal ha impuesto. No podemos olvidar que este trabajo va desde lo individual a lo colectivo. Cada paso que damos hacia la igualdad beneficia a toda la sociedad. En este día tan especial quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las entidades, organizaciones, colectivos, asociaciones y personas que de forma individual han contribuido a defender estos derechos y a promover la igualdad de género. Me gustaría agradecer y destacar la participación en este acto y hacerles una mención especial a todas las asociaciones de mujeres de nuestro municipio, que se implican y que son un pilar fundamental para seguir construyendo y avanzando hacia un mundo más justo e igualitario. La Asociación de Mujeres Carmen Bru, que veo por aquí muchas participantes, Asociación de Mujeres Constancia, Asociación de Mujeres El Drago, Asociación de Mujeres Mudécar, Asociación de Mujeres Molinos de Fuego. Gracias, de verdad. La verdad es que tenéis una amplia mayoría. Asociación de Mujeres Las Flores 2.0 de Taraguilla, Asociación de Mujeres Luna de Cádiz, Asociación de Mujeres Feministas Campo de Gibraltar, Asociación de Mujeres La Bomba de San Enrique y Asociación de Mujeres La Charca de Torre Guadiaro. Les voy a pedir un fuerte aplauso para todas ellas. Muchas gracias. Bien, pues también quiero trasladar todo mi cariño y todo mi agradecimiento a las profesionales del Centro de Información a la Mujer, como son Ana, María y Paloma,
y a todos los compañeros y compañeras de la Delegación de Asuntos Sociales por contribuir y hacer posible esta bonita tarde violeta. Les voy a pedir un fuerte aplauso también para todas ellas. Bien, pues ya voy acabando y quiero decir que desde la política social y la igualdad seguimos y seguiremos trabajando para la eliminación de las discriminaciones, fomentar la corresponsabilidad de los ciudadanos y garantizar que las políticas públicas estén diseñadas desde la perspectiva de género e inclusiva, creando espacios seguros y oportunidades para que las niñas, jóvenes y mujeres adultas puedan desarrollarse en plenitud. El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es un recordatorio constante de que la lucha por la igualdad debe ser diaria. Este es un compromiso que no podemos abandonar desde cada mujer, sin importar su origen, su clase social o identidad, que viva libre de violencia, de estigmas y de desigualdad. Juntas, hoy y siempre, seguiremos adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora sí que se ha llevado su merecido aplauso. Muy bien, Eva, muchas gracias. A la delegada de Bienestar Social e Igualdad, Eva Gil. Bueno, pues vamos a dar paso a los actos que componen la agenda de esta tarde violeta. En primer lugar, vamos a contar con la conferencia, una conferencia a cargo de la licenciada en Comunicación y máster en Género, Mar Gallego. Mar Gallego, en 2012, recibió el Premio Nacional de Ensayo de Carmen de Burgos por su obra Dueñas de su silencio. Ha recibido otros premios también, como el Premio Nacional de Divulgación Feminista Carmen de Burgos por el artículo Mujeres populares que viven con VIH. Premio Nacional de Feminismo Carmen Goes por el análisis periodístico de Con toitos mis respetos, Carnaval de Cádiz. La conferencia de esta tarde tiene el título Como vaya yo y lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Mar Gallego. A ver ahora. Bueno, ¿qué tal? Voy aquí con todos los tubérculos estos. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Si estoy de pie, ¿está bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Agradecer primero la invitación y al espacio. Siempre me gusta agradecer al espacio porque una de las cosas que voy a contar en esta conferencia es que los territorios también están vivos, ¿no? Y tienen agenciamiento y también hay que tenerlos en cuenta a la hora de iniciar una conversación. La compañera ha hecho la presentación con toda esta trayectoria profesional, pero a mí siempre me gusta presentarme también desde lo personal, desde lo más pequeño, ¿no? Desde lo chiquitito. Yo soy de aquí de Chiclana de la Frontera, de un pueblo de Cádiz. No sé si sabéis que el apellido de la Frontera tiene que ver con que todos esos pueblos que se apellidaban así formaban parte de la frontera castellano-nazarí que estuvo durante 2 siglos, ¿no? Y fue algo que yo supe cuando ya era más mayor, ¿no? No supe cuando no me lo enseñaron desde pequeña. Y bueno, soy hija de Antonia y de Manuel. Mi padre era un trabajador de los cortijos, ¿no? Digamos que trabajaba para el latifundista que tenía las tierras y toda mi familia se dedicaba al campo, ¿no? Y se dedicaba desde mi padre hasta sus hermanos, hasta mi tía, hasta mi abuela, a guardar ese cortijo que no era suyo, ¿no? Pero que lo trabajaban. Y por parte de mi madre, que por cierto hoy hubiera sido el cumpleaños de mi madre falleció hace unos años, pues era una mujer que arrastraba mucha historia de violencia de género y sobre todo por parte de su madre y de muchísima pobreza. Yo muchas veces digo que para entender las penurias que mi madre pasó no hablaría incluso de pobreza, sino de miseria casi, ¿no? Y era una cosa que ella tenía muy adentro, esta cosa que
nos dicen a la gente de clase obrera que parece que tenemos que sentir vergüenza por ser pobres, ¿no? Encima. O sea, que es como una cosa más que lo único que hace es que no podamos verbalizar y estructurar y poner el dedo señalador fuera, ¿no?, de todo lo que nos ocurre en torno a las violencias económicas, ¿no?, que también existen. Bueno, ese es un poco el conocimiento situado, ¿no?, porque yo vengo a hablar de una experiencia propia y de una mirada sobre el mundo que sé que no necesariamente tiene que ser compartida por todas las mujeres. No vengo a representar a todas las mujeres, sino simplemente a decir un poco hacia el feminismo que yo practico en estos momentos o del que escribo, que es el feminismo andaluz. O sea, que lo empecé a llamar feminismo andaluz, ¿no? Pero antes de empezar con este juego de miradas, del cómo vaya yo lo encuentre, que es una frase que hemos escuchado mucho en nuestras casas, ¿no?, os quería hablar contar una historia que sucedió en Cádiz, que me parece muy simbólica de todo esto que os voy a contar. No sé si conocéis la historia de Pelayo Quintero Atauri, si os suena de algo, la historia de la dama de Cádiz. ¿No suena por ahí, no? ¿No hay manos por ahí? Sí, por ahí, más o menos. Pues en 1887, creo que es esa la fecha, aparece en Cádiz un sarcófago fenicio. Un sarcófago es una tumba fenicia, sí, blanca, preciosa, enorme. Y Pelayo Quintero Atauri era un arqueólogo de Cuenca, natural de Cuenca. Y cuando él supo de este hallazgo, enseguida le vino como un presentimiento. Y reseño esta cosa del presentimiento, ¿no?, trayéndolo aquí como algo importante también para hablar desde los feminismos, el presentimiento, ¿no? Y se instaló en Cádiz, se fue a la calle Ruiz de Alda, en una finca llamada La Quinta, y ahí se instaló para buscar el que él creía que era el otro sarcófago gemelo del que acababan de encontrar, porque el presentimiento, cuenta las historias populares de Cádiz que él tenía, es que había otro sarcófago. Se dice la historia que ese sarcófago era una mujer, luego no sabemos exactamente eso, han habido unos estudios que no afirman exactamente eso, pero bueno, la cosa es que él se fue a buscar ese sarcófago, ¿no?, ese sarcófago soñado que él presentía que estaba en las tierras de Cádiz. Y también cuentan las leyendas populares que Pelayo Quintero contaba que esa mujer del sarcófago, de la tumba fenicia que estaba buscando, se le aparecía en sueños, y que se le aparecía por las noches y que le estaba intentando decir algo, ¿no? Bueno, pasan muchos años, Pelayo Quintero tiene una larga historia arqueológica en Cádiz, pero finalmente abandona Cádiz, se va a Tetuán a seguir allí con sus investigaciones y fallece después de muchas investigaciones y de una búsqueda que en este caso pues fue fallida, ¿no? Y ya ha pasado mucho tiempo, en 1980, creo recordar, pues hacen una obra en Cádiz, una construcción, remueven las tierras y tienen que llamar al equipo de arqueología porque han encontrado algo ahí. Y se llevan una sorpresa muy grande porque lo que había debajo de esas tierras era lo que Pelayo Quintero había estado toda la vida buscando. Ese sarcófago, que era la pareja del sarcófago anterior, exactamente igual, y que hoy reposa en el Museo de Cádiz y que podemos ver bajo el nombre de la Dama de Cádiz. Son las dos piezas más importantes del museo, como las piezas estrellas. Entramos al museo y vemos esos dos sarcófagos. Pues, bueno, hasta aquí la historia. En realidad no tiene mucha relevancia, ¿verdad? O sea, ni siquiera es extraño que si hay un sarcófago, pues habrá 2, habrá 3, habrá 4, habrá 5, habrá 6. Pero la sorpresa del equipo de arqueología venía de que el lugar donde se encontró ese sarcófago fue en la calle Ruiz de Alda, más concretamente en La Quinta, que era el lugar y la casa donde había vivido en Cádiz toda la vida Pelayo Quintero. Esa es una historia que siempre se cuenta a la hora de contar la figura de Pelayo
Y fijaos qué cosa tan bonita escribe un autor gaditano que se llama Felipe Benítez Reyes al respecto de esta historia, ¿no? Dice: Quintero Atauri tuvo en fin un sueño, pero nunca supo que dormía sobre ese sueño. Jamás se nos ocurre mirar la tierra que pisamos cada día de nuestra existencia, aunque la mayoría de las veces esa tierra pisoteada es el único tesoro accesible, un lugar insignificante en el universo. Y a mí esta historia siempre la cuento porque cuando la escuché me latió mucho, porque yo estaba en ese momento, en un momento donde me estaba buscando mucho en el viaje de la vida, ¿no? O sea que quiero vivir, quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y cuando tomé esas decisiones vitales, todas esas decisiones vitales me llevaron finalmente a mi tierra otra vez, ¿no? A ese lugar insignificante en el universo que nunca había visto y que no los vemos hasta que no nos hacemos más mayores, ¿no? Que no le damos valor a las cosas que ocurren en las casas, a las cosas que ocurren en el territorio. Y también por la cosa del presentimiento. Porque en mi casa, no sé si pasará en la vuestra, pero yo creo que esto es una cosa muy de los pueblos y muy de Andalucía. Yo viví en una cultura de mujeres andaluzas y de vecinas que tenían una cultura del cuerpo y de lo corporal muy marcada. Hablábamos mucho de los presentimientos, hablábamos mucho de los sueños. En mi casa era todo el día: he soñado esto, he soñado lo otro. Se ve por allí, sí. Y esa corporalidad o esa cultura de lo sensitivo, yo siempre lo había vivido como algo muy mío y como algo que me ponía en la vida de una manera muy determinada, que es la cosa de escuchar el cuerpo, ¿no? Y escuchar el territorio y tener una conversación ahí con el cuerpo. Pero es una cosa como que se quedaba relegada al ámbito de la casa. Era como que fuera de eso yo no podía articular el sentido de la vida con esos aprendizajes que habían formado parte de esas mujeres que me habían criado, ¿no? O sea, era como una cultura, pero una cultura como de segunda categoría, ¿no? Y este sentimiento se ve todavía más afianzado cuando tengo la posibilidad de acceder a la formación reglada, ¿no? Yo fui la primera persona de toda la historia familiar en obtener un título universitario, y yo soy del 83. Y eso, a las que somos de mi generación, es una cosa como que nos coloca en un lugar, yo lo llamo como un entrelugar, ¿no? Porque por una parte tenemos esta cultura, ¿no? Esta cultura del presentimiento, de las casas, de las recetas, de los sentidos, pero accedemos a una formación, ¿no? Que es esta, la regla, que es la hegemónica, ¿no? La formación, la racional, en la que esta parte no está absolutamente para nada. Es como si el valor que yo le daba a esta parte no estuviera nunca presente en el ámbito del saber, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, aquí de feminismo, podremos entender que la historia de las mujeres tiene un valor innegable, ¿no? Siempre decimos, las mujeres han amasado históricamente esta cosa de los cuidados, son quienes han puesto los cuidados en el centro, pero cuando se trata de cambiar el mundo, por ejemplo, eso no se enseña ni siquiera en los colegios, ¿no? No se enseña absolutamente nada de esto. O sea que de alguna manera estamos diciendo que eso no existe, ¿no? Que no vale de la misma manera. En estos días que ha estado, por ejemplo, que hemos hablado mucho de la violencia sexual, ¿no? Y de cómo esa violencia sexual no se habla de sexualidad en los centros educativos. Yo me preguntaba con esta charla que, claro, es que no se habla de sexualidad, pero es que ni siquiera se habla de corporalidad, ¿no? O sea, es que parece que la educación está pensada como que no tenemos un cuerpo, se desprende el cuerpo y tenemos esas ideas como que hablan de una cosa así extraña, ¿no?
Bueno, la cosa, yo me sentía como profundamente dividida, o sea, como una sensación de, sí, pertenezco a este espacio profesional, pero yo también veo que lo que ocurre en mi barrio tiene un valor y que las cosas que suceden aquí tienen un valor y que esto también está pasando por algo, ¿no? Y os voy a leer un extracto de, no sé si os acordáis del programa Operación Triunfo. ¿Os acordáis de la primera ganadora de Operación Triunfo? Rosa López. Bueno, pues Rosa López, con el tiempo, ella hizo una reflexión bastante grande de todo lo que le había pasado en el concurso, que yo creo que si ahora lo vemos con un tiempo, es una cosa bastante violenta, ¿no? Porque, bueno, Rosa sufrió primero mucha gordofobia, ¿no? Lo primero que hicieron fue ponerla a dieta, o sea, me parece súper fuerte. Luego, trabajarle el acento, porque el acento andaluz siempre es susceptible de ser perdido, ¿no? Porque siempre puedes perder la cultura andaluza, no pasa nada, ¿no? Y luego sucedieron muchas cosas ahí que luego ella ha ido hilando casi como un trauma que ella ha vivido dentro de esa academia. Y fijaos qué interesante lo de Operación Triunfo, ¿no? Porque también es un poco la escalada que hoy nos enseña, ¿no? Hoy parece que el modelo identitario es el éxito, ¿no? Y el éxito muchas veces es una escalada solitaria hacia arriba, donde te desaparecen absolutamente todo, las raíces, para convertirte en un modelo, que es lo que hicieron con ella, ¿no? Es un poco el paradigma vital en el que estamos. Vamos a convertirnos todo el mundo en la misma persona y a llegar a un éxito que no sabemos qué hay más allá de lo profesional, ¿no? No es un éxito acompañado, no es un éxito con otra gente, o sea, no sabemos qué sucede ahí. Pues fijaos, lo que yo empecé a sentir fue muy parecido a lo que expresa Rosa en estas declaraciones. Sí. ¿Ahora? Mira, Rosa, ¿se escucha muy fuerte o se escucha bien? ¿Sí? Que yo me veo súper fuerte. A este capítulo lo llamé Rosa quiere llegar, precisamente por la cosa esta de el querer llegar a un sitio, ¿no? Y decía Rosa: cuando vuelvo a Granada, a veces me da pánico porque retrocedo demasiado. Empiezo a hablar mal, como mucho. Antes me sentía un poco extraña estando en mi casa. Me encuentro como en medio de dos realidades, como si no valiera ni para un estilo de vida ni para el otro. Como que todavía creo que hay mucho que aprender y que evolucionar, y quiero llegar hasta allí. Bueno, primero mostrar compasión y entendimiento con Rosa, ¿no? Porque cuando ella sacó estas declaraciones, un montón de gente se le tiró encima por esta cosa de la vergüenza, ¿no? Sin comprender que la vergüenza es estructural y que cuando una persona está expresando que siente vergüenza por algo, por lo general lo que hay detrás es una violencia no verbalizada. Las vergüenzas no son cualquier cosa. Normalmente la vergüenza trae una cosa. Una vez le escuché a una terapeuta que como que la culpa se coloca en otro lugar, pero que la vergüenza es una agresión hacia una misma, ¿no? Como que la vergüenza, la que está mal, eres tú. Y a mí me generaba mucha compasión esta cosa de que ella decía que se encontraba en medio de dos realidades y con todo lo que ella había pasado, y fue un poco lo que yo sentí al estar un poco en esta cosa que os decía de no sentirme del todo cómoda y de sentir una cosa como de empequeñecimiento en torno a otras personas, ¿no? Y cuando fui intentando hilar este sentimiento, siempre había algo que me faltaba y era, bueno, y fijaos que Rosa dice que se encuentra como en medio, pero no en medio. O sea, no sé si sabéis cuál es, o sea, ¿veis la diferencia? Me encuentro como en medio, pero como en medio es en medio de qué, ¿no? Porque si verdaderamente identifico cuál es el otro lado de la orilla, pues puedo decir, me encuentro en medio de dos realidades, pero en este caso era una cosa como difusa. Y lo que yo sentía era esto, y cuando me ponía a preguntar
¿cuál es la otra parte? O sea, ¿qué otra parte es la que me falta? Siempre decía como, bueno, hay una historia de pobreza muy grande en mi historia familiar, por lo tanto, el clasismo influye mucho en esta sensación que yo tengo heredada de quizá no sentirme lo suficientemente válida, ¿no? Luego está el tema de género, ¿no? Yo por ese tiempo sí estaba haciendo el máster en género y la perspectiva de género me dio una gafa tremenda, o sea, me abrió un mundo increíble y la forma de mirar que tuve fue me cambió muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de decir, bueno, el hecho de ser mujer, ¿no? También me ha colocado históricamente en una situación de inferioridad y esto también es una cosa que se va arrastrando, ¿no? Pero me faltaba otra cosa. Y estuve como muchos años, casi de 2012 a 2016, cuando ya me saltó la cosa, que en un viaje donde iba a trasladarme a otro sitio, de pronto me vino un sentimiento de, y el sentimiento fue, es que somos otra cosa. Es que somos otra cosa. Lo que a mí me pasa, en parte, es porque soy andaluza. Y empecé a poner un montón de palabras de que muchas de las cosas que me sucedían, o sea, en ese no sabe que se le otorga a las clases bajas y en ese no sabe que por lo general se nos dice a las mujeres, esto que hemos escuchado siempre en nuestra casa de mujer, ¿tú qué vas a saber?, ¿no? Se le unía el territorio andaluz como el espacio simbólico del no saber dentro del Estado español, ¿no? Andalucía siempre había señalado, siempre hemos sido señaladas por catetas, etcétera, etcétera. Y entonces esa triada, esas tres cosas, en el cuerpo de una sola persona, para mí, daba lugar a una forma de estar en el mundo que era diferente y que obviamente varía según las edades, según otros contextos, ¿no? Pero el hecho, lo dice Olaya Castro en una entrevista que le hice, que ser mujer pobre y andaluza era una forma de estar en el mundo que se hilaba de una manera muy determinada y que eso había que ponerlo en palabras, ¿no? Es un poco como la frase de María Jiménez, ¿no? Lo que sentí un poco es, mi mundo es otro. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurría, ¿no? Porque Rosa decía como en medio de dos realidades. Para mí, después de haber estado mirando la casa propia, los sentimientos propios y también lo que le ocurría a las mujeres del entorno y las entrevistas y todas las mujeres que he entrevistado hasta entonces, lo que identifico es que ese medio está siempre de una manera o de otra, pero que la imposibilidad de verbalizarlo, la imposibilidad de decir, sí, hay una cultura desde donde yo estoy hilando, que es mi cultura andaluza, radicaba en que en realidad lo que nosotras estábamos sintiendo todo el tiempo con estos sentimientos de inferioridad con el territorio se podía definir como un choque cultural, ¿no? O sea, era prácticamente, cuando tú estudiabas las historias de estas mujeres, lo que estaban sintiendo era un choque cultural. Pero la diferencia es que a nosotras ni siquiera nos dejaban tener un choque cultural, porque a nosotras lo que nos habían dicho es que nuestra cultura era sinónimo de incultura, ¿no? Entonces nosotras teníamos un choque cultural por incultas, ¿no? Y de ahí estaba un poco la imposibilidad de verbalizar todas estas cosas que me parece algo muy perverso, porque fijaos que a la clase hemos puesto nombre rápidamente al género. Yo no he necesitado, por ejemplo, que nadie me dijera desde fuera existe el machismo. Yo lo he visto toda la vida, lo he sentido toda la vida, no hacía falta que nadie nos lo explicara y lo teorizara, nosotras hemos sentido eso siempre. Pero con la cuestión andaluza no me pasó, porque la cuestión andaluza estaba tan velada, la historia estaba tan invisibilizada, teníamos tan claro que teníamos folclore, pero no una manera de articular el sentido y de hacer cultura, es decir, esta es mi cultura, que me parecía como que había un trabajo ahí como el de Pelayo Quintero, que hablar de Andalucía es meterte entre las piedras, es un trabajo verdaderamente arqueológico, porque la historia andaluza está totalmente invisibilizada. Ya os digo que mi pueblo fuera Chiclana de la Frontera, lo supe con
con 30 y pico años. O sea, eso no se enseñaba que había una frontera castellano-nazarí y que eso daba lugar a una manera de estar en el mundo que era muy particular. Pasa en Jerez, por ejemplo, ¿no? Hay un investigador que habla de cómo esos territorios fronterizos, con el de la frontera, Arco, etcétera, tienen una particularidad muy grande en su forma cultural porque ahí ocurren cosas que no ocurrían en otros sitios más fijos, ¿no? Bueno, la cosa... bueno, esta frase me gusta mucho, que en el momento en que sucedió lo de... para mí fue una alegría verdaderamente y una celebración enterarme de esto porque me dio la posibilidad de muchas cosas. Hay una psicóloga que se llama Virginia Gawel, que os recomiendo mucho que la escuchéis. Es una mujer argentina, bueno, la podéis encontrar en muchos sitios. Si ponéis Virginia Gawel, la encontráis, y tiene un podcast que se llama Mapas para la Vida y es increíble, es una sabia increíble. Y Virginia Gawel dice que cuando una se entera, ¿no?, que enterarse de algo es volverse entera, ¿no? Esto ocurre como cuando a veces tenemos una espinita con una cosa que creemos que ha sucedido en nuestra historia familiar, pero nadie nos ha dicho que esto sucedió, ¿no? Y sin embargo hay una cosa ahí que nos dice, y cuando alguien de fuera nos dice, pues sucedió esto, y se corrobora lo que sentimos por dentro, nos volvemos enteras, ¿no? A mí lo que me ocurrió con Andalucía fue eso. Entonces eso fue en 2016, y ahí empiezo un proyecto que lo llamé Como vaya yo y lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, y donde empecé a recoger historias de mujeres andaluzas, de clase obrera, de todas las edades, de diferentes orígenes, un poco para saber cómo era la experiencia, las circunstancias, qué historias habíamos vivido como andaluzas históricas, cómo nos habíamos sentido, y un poco ver qué estaba sucediendo ahí. Y fijaos que la frase de Pelayo, claro, traigo esta anécdota porque siempre me preguntaba, si Pelayo Quintero le hubiera preguntado a mi madre, Antonia, no encuentro este sarcófago, seguramente mi madre hubiera dicho, como vaya yo lo encuentre, ¿no? Y claro, el primer lugar donde mi madre hubiera buscado hubiera sido en la cercanía, porque es en lo cercano donde podemos construir con mayor posibilidad transformadora. Luego os voy a leer un texto de una compañera en la que ella nos dice qué es lo que ocurre cuando no se nos permite crear desde lo cercano, cuando el desarraigo es una manera de progreso, ¿no? Todo el mundo puede tener desarraigo, todo el mundo puede hacer turismo, todo el mundo puede irse y venir, pero ¿qué consecuencias tiene eso para la transformación social? No crear con el origen y con las cosas que te son más propias y que te son más conocidas, ¿no? No convertir el progreso y el éxito en un desarraigo y en esto de convertirme siempre en algo que no soy. Esto es como perseguir la manzana constantemente de algo que no soy, como si yo fuera una mercancía, ¿no? Y no soy una persona que tiene un cuerpo, que tiene una historia, etcétera, etcétera. Bueno, os voy a contar un poco de todas esas entrevistas, algunas conclusiones, ¿no?, de cómo es esa cultura andaluza que para mí pasa del no sabe a sabemos mogollón, ¿no? Y qué es lo que ocurre y por qué se invisibiliza tanto. Pero para hacer todas estas historias tuve como una triple fuente, porque esta cosa del como vaya yo lo encuentre, lo primero es que yo la busqué en mi propia historia familiar, ¿no? Donde primero busco es en la propia historia familiar. Y entonces empiezan a hacer entrevistas a las familias, a las mujeres de la familia, un poco por ver cuál es esa tradición del dolor, ¿no? Esas cosas que suceden. Y ahí sucede algo muy interesante, que es que te das cuenta de que las personas ya venimos desde que nacemos con historias pegadas al cuerpo, ¿no? No somos una historia. Hay un montón de cosas, hay una cosa que se llama en psicología que se llama memorias celulares, ¿no? Nuestras células ya tienen memoria. Y esto lo vamos descubriendo con el tiempo. O sea que incluso como empeñándonos a que una persona es individual, ni siquiera una persona es individual, una persona es completamente colectiva, porque las raíces implica que ya venimos totalmente ancladas. Y por ejemplo, una de las iniciativas más bonitas que recuerdo fue con mi sobrina Nuria, que bueno, le vino su primera regla y me preguntó a mi tata, ¿qué es lo que pasa dentro, ¿no?, del cuerpo, tal? Y yo me quedé impactada, porque yo no sabía qué pasaba.
me pareció flipante, ¿no? Es como después de tantos años teniendo una regla, yo ni siquiera sé por dónde va esto, qué sucede. Y dije, bueno, pues nos vamos a poner las pilas dentro de esto. Y entonces empecé a leer a Erika Irusta, que es una autora que ha pensado mucho esto, que fue como las primeras terapeutas menstruales que hubieron. Y empezamos a ver cómo funcionaba esto de las reglas, ¿no? Y nos pusimos en mi patio, yo vivo en un patio familiar. Entonces una especie de corrala, pero no es exactamente una corrala, es como un sitio donde vivimos todas las familias. Que eso también tiene unas implicaciones, ¿no? A la hora de relacionarnos. Las corralas, etcétera, etcétera, eran unos urbanismos que reconocían un poco la cosa de la convivencia, ¿no? Y por eso también en Andalucía hay mucho esto, porque había mucho intercambio vecinal, muchas cosas. Bueno, pues nos pusimos ahí en el patio, hicimos un trabajo, lo podéis ver, por ejemplo, está colgado en el canal de YouTube, que se llama Mi Primera Regla. Buscáis YouTube, Mi Primera Regla, y salimos de hace muchísimos años. Mi sobrina muy pequeña enseñándole cómo era eso y luego aprovechando para entrevistar a las mujeres que estaban allí, cómo había sido su primera regla, cómo había sido la cosa, mi prima con su niña, etcétera, etcétera. Luego cogimos a mi padre, le pusimos un ovario aquí, empezamos a cogerlo todo, ¿no? Pero lo cuento porque cuando miro hacia atrás veo estas iniciativas como algo de un feminismo muy situado, ¿no? O sea, un feminismo muy práctico, que al final yo echo mucho de menos, ¿no? Esta cosa de, ¿para qué sirve esto? Pues para aprender esto, ¿no? De no perder el suelo y la iniciativa del por qué estoy trabajando para esto, ¿no? Luego había otra parte de la investigación que es un poco la parte documental. O sea, vamos a ver de dónde viene este estigma, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y eso me impactó bastante porque la verdad es que yo no esperaba encontrar tanta literatura odiando al pueblo andaluz como ha habido históricamente. Os voy a leer alguna, creo que la tengo aquí. Bueno, no sé si sabéis que durante, creo que siglo XIX-XX, se pusieron muy de moda la literatura de viaje. Entonces, muchos autores, sobre todo Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, cogieron Andalucía como un centro para esa literatura de viaje. Y prácticamente lo que dibuja de Andalucía es una Andalucía totalmente exotizada. Describe a unas mujeres que no tienen nada que ver con las mujeres que somos, pero claro, todo enfocado a un mercantilismo, todo enfocado a que la gente venga. Pero al final eso de alguna manera nos ha salpicado bastante en la propia imagen que tenemos como pueblo, porque está plenamente distorsionada también. O sea, creo que eso nos ha condicionado mucho. Pues fijaos, por ejemplo, esto de un autor que se llama, creo que es Pierre, lo tengo por aquí, tengo dos. Por ejemplo, este es de un autor que se llama Henry David English. Este hombre nació en el siglo XVIII y murió en el XIX. Un escritor de viajes escocés y periodista. Fijaos lo que decía. Una de las diferencias más perceptibles entre Madrid y Sevilla es la cantidad de individuos andrajosos y pordioseros que se ven en la segunda. Por otro lado, es tan fácil vivir en Andalucía. Dad a cualquier vago zarrapastroso un bollo de pan y en un instante habrá hecho un agujero en el centro, habrá mendigado un poco de aceite que nadie le niega y echándolo en el boquete empezará a cortar rebanadas y a mojarlas en el sustancioso líquido, con lo cual ya habrá comido para el resto del día. O sea, eran así descripciones básicamente como si fuéramos animales prácticamente, como se hablaba mucho también de la gente pobre en aquel tiempo, ¿no? Pero fijaos de un autor que se llama Pierre Louis, que es un poeta belga, encima poeta, cómo habla de las mujeres andaluzas, la exotización y la despolitización, ¿no? La señorita Lola es como para subrayarla en rojo. Tiene la nariz andaluza, ya me diréis tú cómo es una nariz andaluza, tan graciosamente aguileña como un signo de interrogación invertido, unos ojos rajados con una pureza de compás, los brazos y el talle delgado y el pecho prominente. Y fijaos ya en la coletilla del poeta, es un pura sangre.
es un pura sangre, un caballo. Después de la cena, un compañero de mesa que se autodenomina Marqués de Ravenel nos lleva a la calle de las Sierpes a ver bailar a la sevillana. Por fin una de ellas, la señorita Lola, de la que estaba hablando antes, el pura sangre, es bonita. La hacemos venir a nuestra mesa después de haberle echado unos ramilletes de 4 perras. Dice que tiene 16 años y es virgen. ¿Se ha fijado? La barbaridad, ¿no? Pero es que prosigue. Y ahora se pone a hablar de las cigarreras. ¿Conocíais a las cigarreras? Las de Cádiz, las de Sevilla. Luego os voy a comentar un poco también de ellas. Pero bueno, al final las cigarreras eran trabajadoras, ¿no? Pues fijaos lo que dice de ella. En la fábrica de tabaco, un harén de cármenes. Un harén. Entré y entré solo, lo cual es un privilegio, pues como usted sabe, los visitantes son guiados por un vigilante en este inmenso harén de 4.800 mujeres, tan libres en sus modales y propósitos. Libre para lo que libertad tenían las Cármenes, pero su concepto de libertad era otro. Aquel día, como le he dicho, era torrido. No usaban de ninguna discreción en aprovecharse de la tolerancia que les permitía desnudarse a su antojo y la insostenible atmósfera en la que viven de junio a septiembre. Bueno, esto lo cuento un poco porque a veces da la sensación de que todos estos textos vienen de lejos, pero es que la historia contemporánea está llena de estos textos. Es que estos textos están así. Y no sé si habéis visto, en estos días se llevó el Oscar a Mejor Película junto a la otra, el 47, ¿habéis visto la película? Bueno, pues el 47 cuenta una pequeña historia de lo que sufre el pueblo andaluz en la migración catalana y cómo se les trata a muchos prácticamente como animales. De hecho, había una parte del territorio donde vivían en cuevas, como es costumbre en Granada y en otros sitios, y lo llamaban el cinturón troglodita. Y a mí me parece que el 47 dibuja muy bien esta cosa de que es diferente el acceso a algún sitio que lo que decía la historia de Benítez Pérez, del arqueólogo, que él hablaba del tesoro accesible, ¿no? Lo diferente que es el acceso a que algo sea accesible, porque al pueblo andaluz se le dio acceso a migrar, pero no se le dio accesibilidad, porque la accesibilidad implica una conversación de ida y vuelta. O sea, ellos tuvieron que hacer muchísimo trabajo de reivindicación simplemente para que le pusieran un autobús que conectara ambos mundos. Entonces, la accesibilidad tiene que ver con otras cosas. Nosotras podemos tener mucho acceso a todos los puestos que tú quieras y a toda la formación que tú quieras, pero si no hay una accesibilidad, si no hay una conversación entre los mundos que vamos a tratar, si la educación, por ejemplo, no considera que tenemos algo que aprender de las mujeres que históricamente han sido discriminadas, de los cuidados, etcétera, etcétera, no hay accesibilidad, hay acceso, que es distinto. Fijaos cómo cambiaría el mundo si en los centros educativos se enseñara de cuidados, ¿no? No, pero tú para aprender de cuidado te tienes que meter a enfermería. Ahora, saber de Platón, saber de filosofía, o sea, cosas que prácticamente sirven para la vida, pero sirven también lo otro. Para mí, por ejemplo, una mirada feminista implicaría esto, implicaría cuidado, vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otra parte que no, de la historia reciente, hace unos muy pocos años, en la televisión pública, estaban en un debate político y un político vasco, en medio del debate, le dice a una política andaluza: para ser andaluza eres más educada que yo. O sea, fijaos que esto son cosas, no son cosas del pasado, son cosas que sentimos, aunque obviamente estamos reivindicando ahora un orgullo, ¿no?, con todas estas historias, pero es una cosa que se remarca constantemente, el territorio constantemente como un lugar de poca educación, ¿no?, cuando no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, os voy a contar como ya la parte de algunas conclusiones que yo saco del saber de las mujeres andaluzas, ¿no?, que, como digo, es muy diverso, pero que bueno, que está ahí.
Bueno, lo primero es que yo creo que el saber de Andalucía no se puede reducir únicamente a la literatura, no se puede reducir al lenguaje escrito, porque si os fijáis, la historia del saber, la hegemónica, solo tiene en cuenta a la persona que sabe escribir, no tanto con lo oral, ¿no? Porque la tradición oral es más importante. En Andalucía tenemos mucha tradición oral. De hecho, uno de los rasgos que más he identificado es el hecho de que las mujeres andaluzas somos enormes comunicadoras, somos grandes comunicadoras, comunicamos con todo el cuerpo y comunicamos de una manera increíble. Nos encanta esto de contar historias. Si tú agudizas el oído en cualquier barrio, te escuchas a una mujer contando algo con planteamiento, nudo y desenlace. Esto de contar la historia totalmente. No sé si os acordáis de Ana Orante. Bueno, esta mujer que contó su historia en Canal Sur y que fue la causante de que se aprobara por primera vez una ley de género. Pues a mí siempre me impacta siempre digo como la altura comunicativa de Ana Orante. O sea, Ana Orante era una mujer que daba gusto escucharla. Y Ana Orante estuvo toda la vida machacada por un tipo que la frase de ella era: yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto. Y ella en los últimos años se apuntó a un colegio de adultas para aprender a escribir. Y esa es una historia que nos ha marcado muchísimo, la historia de la analfabetización. De hecho, el tanto por ciento de nivel de analfabetización que Andalucía tenía en comparación con otros territorios era altísimo. Pero eso era una cuestión estructural, ¿no? Y el analfabetismo no es una cosa que se lleva muchas veces como mucha vergüenza, porque creo que en lo burocrático nos lo han hecho mucho saber, ¿no? Cuando uno iba a hacer una burocracia, pues sentía, pero que no significa más que no haber podido aprender a escribir, no es ningún insulto, ¿no? Y esta cosa de, bueno, aquí estas cosas no estaban tan presentes, pero había mucha presencia de otro tipo de cultura, ¿no? Fijaos, con esta historia, por ejemplo, del analfabetismo, siempre cuento esto, ¿no? Traigo por aquí, de la manera en que a las mujeres andaluzas se les ha marcado. O sea, digo andaluza por lo que digo de que el tanto por ciento era muy grande. Cuando yo estuve haciendo, bueno, todas estas indagaciones, pues mi madre estaba como muy entusiasmada con el tema y todo lo que encontraba de la historia familiar pues me lo traía. Y me vino un día muy contenta con el carnet de mi abuela. Mira, he encontrado el carnet de tu abuela Antonia. Yo me crié con mi madre y con mi abuela Antonia, bueno, y con mi padre y con mi hermano y mis hermanas. Pero mi madre fue cuidadora durante 14 años y en los tiempos donde no existía ley de dependencia. Y mi abuela era una de estas personas que la ley hubiera catalogado de gran dependiente porque no tenía movilidad en ninguna parte del cuerpo. Imaginaos, el cuerpo de mi madre era sus pies y sus manos. Mi madre arrastrando a mi abuela al baño, llevando a mi abuela, cambiándole esta cosa de cambiarla de posición porque estaba toda la noche en una. Y mi abuela había perdido el habla. Yo la conocí ya cuando ya no hablaba. Por eso también escribí ese libro de Dueñas de su silencio, ¿no? Porque reivindicaba que ninguna reivindicación social, tampoco la feminista, se puede llevar a cabo con un lenguaje hegemónico en el centro, si no ponemos en el centro también otros lenguajes que también son lenguajes para la vida, ¿no? El arte, la cultura, el movimiento, la receta. Siempre digo que habrá un cambio estructural cuando nuestras tesis académicas se pongan al mismo nivel que un libro de recetas, ¿no? Porque ahí habremos entendido que las recetas también ha sido una manera de contar la vida, ¿no? Y ahí sí que veo una diferencia entre la historia, ¿no?, que se construye a través de las palabras, de los libros, y esta cosa de entender que nosotras somos nuestros propios libros, ¿no? Si quieres recoger historias de todas estas mujeres, te tienes que ir a entender que los libros somos nosotras, y que es ahí donde muchas veces nos buscamos. Y frente a la historia está la memoria, ¿no? Y la memoria sí que reconoce lo sensitivo y reconoce el cuerpo. Hay una
mujer jerezana, gitana de Jerez, que se llama Rosa, la llaman Rosa la del delantal, que ahora está haciendo un podcast con su nieta Claudia, no sé si habéis visto un podcast con mi abuela. Y recuerdo que una vez la puso Claudia en un vídeo y le decía, abuela, va a venir una periodista que quiere contar tu historia. Y lo que Rosa contestó fue, pero yo tengo una historia. ¿Se ha fijado hasta qué punto de considerar? Porque la historia se nos ha contado como la historia de las heroicidades, de lo que está escrito, pero esta cosa de comprender que un libro de recetas puede formar parte también de la historia. Pues lo que os decía, viene mi madre muy contenta, me dice, mira, el DNI de tu abuela. Y ahora miro yo aquí, firma del titular y veo mecanografiado, no sabe. O sea, a mí lo que me entra es una entripadera, de verdad, es que fue una cosa, y fue una rabia, porque claro, mi abuela había fallecido, pero es que yo decía, es que si mi abuela hubiera estado viva, mi abuela no habla. Y lo vi como algo tan simbólico de a mi abuela le han quitado la voz, pero es que le han vuelto a quitar la voz. Porque antiguamente tú podías estampar la huella, tú ponías la huella y ya está. Y luego le dieron por cambiar esto, yo no sé por qué, y siempre tengo un poco la teoría de que esta cosa que tenemos muchas veces de vergüenza de ir a una burocracia, a una institución para que nos resuelva un papel, tiene mucho que ver con esto, con esta marca. Con decir, yo creo que eso todavía lo llamamos por dentro, esta cosa de... Me da cosa las instituciones porque ha habido también mucha violencia institucional para con las mujeres, ¿no? Y bueno, y tuve la posibilidad con esto del libro de contar esto en una charla parecida a esta, y me saltó una mujer, me levantó la mano y me dijo, a mi abuela también le hicieron eso. Y entonces me contó la historia de su abuela Marisol, que era una historia, Marisol se llamaba la nieta, una historia increíble. Decía que a la abuela le encantaba la poesía, pero que la abuela no le habían enseñado a escribir. Y que ella, en la casa donde trabajaba, se robaba los libros y se los llevaba para que la nieta, se los metía en el delantal, para que la nieta se los leyera una y otra vez, y entonces ella se las aprendía de memoria y por dentro. Ella decía, me la aprendía de memoria y por dentro. Y se tenía toda la poesía dentro. Y entonces me dijo, a mi abuela le hicieron esto. Y mi abuela se sintió marcada. Y a mí me pareció fuerte porque fue esto de nuevo de ir al presentimiento, ¿no? De yo sabía esto. Lo que pasa es que tuvo que venir una persona de fuera a contarme lo que había sentido. Y os cuento un trocito de lo que me contaba Marisol que había hecho la abuela. Decía, ella fue un día a renovar su carné, los anteriores iban con huella y en este no la dejaron firmar con ella. Le pusieron en el lugar de la firma, no sabe. Para ella fue ofensivo, porque su huella era su marca y sentir eso de no sabe, no sé, se sintió muy mal. Era como un desprecio que le habían hecho, como si alguien lo hubiera marcado de alguna manera. Eso de que no te hubieras sacado ni el graduado escolar y te pusieran un sello en la frente de analfabeta. En ese momento yo comprendí a mi abuela, porque tal vez le dijeron eso del no sabe de una forma que no era correcta, ¿comprende? Es degradante. A María, que es su abuela, esa solución no le gustó un pelo, así que decidida volvió a hablar con su otro yo, su nieta Marisol, para que le enseñara a firmar. A mí no me ponen más eso, le dijo. Marisol le indicó cómo estampar su firma con una letra de Cervantes, según me dijo de manera literal. Después de aprender, María se llevó a la misma oficina donde renovó el carnet, aludiendo que lo había perdido, pagando su correspondiente denuncia únicamente para poder estampar su firma. El problema después fue que, como firmaba muy bien, le daban luego los documentos para que los leyera. Ríe Marisol, ¿no? Bueno, otra cosa que me parece importante de todas esas historias de las mujeres andaluzas es que la cultura de
de esto de lo cercano, en este caso, surge de la necesidad. Y esto me parece importante recalcarlo, porque los libros, los hegemónicos, nos dicen que todo lo que surge de la necesidad tiene que ser expulsado del saber, ¿no? Entonces esto es lo que hace que a la hora, por ejemplo, de estudiar incluso referentes feministas, parece que solo nos cuentan las mujeres que no han tenido necesidades nunca en su vida, con lo cual se acaba convirtiendo en una especie de referente de personas privilegiadas, ¿no? Y al final el privilegio no es tampoco como una episteme para la vida, ¿no? Y al final una lo que aprende es que lo necesario surge de la necesidad. Solo es necesario lo que surge de la necesidad. Otra cosa es que pongamos necesidades más amplias, o que ampliemos el campo de lo necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, yo considero que el arte es una cosa necesaria, ¿no? Habrá mucha gente que diga necesario es comer, ¿no? Yo creo que las necesidades son amplias, pero desde luego es así. Y luego lo de un saber que tiene que ver con lo ordinario, con el día a día, con las cosas del día a día. Y ahí, por ejemplo, recuerdo unas chicas que vi en un vídeo que estaban hablando, una me parece que era vasca y la otra era andaluza, y la vasca le decía, venga, habla andaluz, imita el acento andaluz, imita el acento andaluz. Y la chavala decía, no, porque me siento muy ordinaria, ¿no? Y fijaos cómo la palabra ordinaria se ha convertido en un insulto, cuando ordinario tiene que ver con las cosas del día a día, ¿no? Entonces esta cosa de encontrar una cultura en todo lo que sucede, que no son estos hitos con los que se nos cuenta la historia, ¿no? Que nos cuentan solo los hitos, lo que pasó de una manera extraordinaria, pero ahí no estamos el 90% del tiempo. O sea, una cultura que ponga la vida en el centro es una cultura que está en el día a día, las cosas que están, el tiempo de la presencia, ¿no? El tiempo del presente. Y una anécdota con respecto a esto, el otro día estaba buscando como canciones, porque mi compañera Nerea y yo estamos haciendo como un espacio dentro del proyecto del feminismo andaluz que se llama Perras Verdes, ¿no? Y entonces en ese capítulo lo íbamos a dedicar a las hermanas, por esta cosa del hermanamiento, ¿no? Porque siempre se habla todo el tiempo del amor romántico, etcétera, etcétera, de la pareja, pero decimos, ¿qué pasa con las otras relaciones, ¿no? La relación con la vecina, la relación con la hermana. Y empecé a buscar como canciones dedicadas a las hermanas y es que no había ningún género musical que dedicara eso a esos afectos, por lo menos en castellano, ¿no? Y digo, claro, ¿dónde encuentras tú todo lo que no encuentras en estas cosas? Pues la sevillana, ¿no? Y me fui a la sevillana y efectivamente están no sé cuántas canciones dedicadas a las hermanas, de las Carlotas, de la. Claro, pero el otro día en una charla lo contaba y una chavala decía, es verdad, el otro día venía en un coche, iba escuchando las Carlotas, y claro, es una cosa que tenemos tan asumido con los rancios, digamos, que no nos damos cuenta que si tú pegas un poco el ojo a estos géneros musicales, tiene muchísimo de canto a lo cotidiano. De hecho, desde el arte andaluz se cantaba mucho a la tierra, ¿no? O sea, el territorio, esto de cantar a Cádiz, de contar a... Eso era una cosa como muy de Andalucía, ¿no? Y bueno, y otra parte que me parece de las más interesantes, toda esta cultura del arrejuntamiento. O sea, esto de que tenemos una tendencia, precisamente yo creo que porque el cuerpo es importante, a generar comunidad todo el rato. Y entonces lo andaluz es esta cosa de la vecina, de las corralas, de la verbena incluso, ¿no? La verbena como algo también político, esta cosa de... Yo, por ejemplo, pienso que lo festivo también es político. O sea, yo no creo que para ser política tengamos que tener una forma súper seria y coger unas formas culturales que no nos pertenecen. Una cosa no quita la otra. Podemos reivindicar con alegría también. Y podemos reivindicar desde las fiestas. Y muchas veces la fiesta ha sido una manera que ha tenido todo un pueblo de desahogarse de las penurias, de haberse autogestionado su propia psicología y además desde lo comunitario, ¿no?
Rocío Jurado decía, Andalucía es la gracia que nace de la pena, ¿no? O sea, tenía que ver con esta colectividad. Pero fijaos que incluso la colectividad, o a mí me gusta más hablar de común, en este caso tenía más que ver, y esto es algo que yo creo que tengo que aprender mucho, y creo que tenemos que aprender mucho de esto, lo común se vivía como un descanso, no como vamos a juntarnos para hacer, porque sin darnos cuenta, esto es una política también muy mercantilista, lo de estar todo el tiempo produciendo relatos, produciendo tal, claro, daos cuenta que los cuerpos de las mujeres somos cuerpos que estamos ya cansados, estamos machacadísimas por el sistema. Esto hace que muchas compañeras también, cuando nos vamos haciendo mayores, también acabemos desapareciendo de ciertos espacios porque no podemos ya llevarlos a cabo. Entonces, a mí me parecía interesante también poner en el centro lo común como descanso. Y era esta cosa de descargarte de la exigencia que te impone el mundo de tener que sobrevivir sola, ¿no? Y ahí pasaban cosas, ¿no? Por ejemplo, este cuidado colectivo en las calles, ¿no? Lo de sacar la silla a la puerta, a la fresca, para echar un ojo. Yo he tenido esa convivencia colectiva. O sea, mi madre podía desahogarse un poco porque todo el mundo estaba cuidando de mí en esa calle. Las calles hoy día, por lo menos, por ejemplo, en mi barrio hay algunas que se mantienen, pero la mayoría se han vaciado. Y eso implica una privatización del cuidado. O sea, si un niño, el otro día mi hermana, por ejemplo, decía, hoy vienen todas las criaturas a mi casa porque se van turnando. ¡Qué rollo! Claro, porque se privatiza algo que antes se daba en la calle y se daba de manera colectiva. Tú le echabas un ojito, tú jugabas en la calle, no había un peligro y eso se daba para descansar, ¿no? Y en el caso de la cigarrera ocurría esto. Fijaos que el otro día se cumplieron 150 años de la ópera Carmen, que es la ópera que está basada en una cigarrera gitana sevillana que exotiza totalmente la historia de Carmen, pero no solo la exotiza, es que la individualiza. Y lo que se individualiza te quita toda la historia común que estas mujeres tenían, ¿no? Las Cármenes eran currantas primero de la fábrica de tabaco y además eran unas trabajadoras que tenían cierto prestigio porque el trabajo que hacían era muy especializado, porque las manos para liar tabaco, las fábricas siempre preferían como la ligereza de las manos de las mujeres, entonces era un trabajo como muy especializado. De hecho, hubo un momento en que algunos hombres se quisieron incorporar a esto y no pudieron por la cosa de la agilidad que ellas tenían. Y esa cosa de tener cierto prestigio les hizo que se convirtieran en las mujeres que inauguraron el movimiento obrero femenino. O sea, las cigarreras fueron las primeras en liar la parda en todas las huelgas, liaban unos motines increíbles, está la historia ahí registrada, y ningún movimiento que quisiera triunfar, obrero, podía triunfar si las cigarreras no estaban delante. Y luego lo que hacían estas mujeres para la autogestión y para el descanso. O sea, tenían guarderías dentro de la fábrica. Claro, eso les impedía tenerlo todo en el mismo espacio, en ese tiempo les permitía descansar. Mientras unas trabajaban, las otras se turnaban para leerles el periódico. Sufragaban los gastos de los entierros de las compañeras más mayores. Vivían en corralas. La mayoría eran mujeres de familias monomarentales. O sea, eran las mujeres, las criaturas, y el hecho de vivir juntas para sobrevivir y de pasar todo ese tiempo juntas fue lo que le permitió que la lucha que llevaran fuera tan fuerte, ¿no? Y sin embargo hoy las cigarreras se han invisibilizado por completo como colectividad, como obreras y como mujeres que forman parte del movimiento. Aquí en Cádiz también fueron muy combativas y de hecho 3 de ellas, por esa lucha obrera y sindical que tuvieron, fueron fusiladas en la antigua Plaza de Toros de Cádiz. O sea, fueron fusiladas por cuestiones políticas, ¿no? Y es una historia, yo creo que cuando se coge un personaje como Carmen y se individualiza, se produce un movimiento que es un poco el desmantelamiento de lo colectivo, ¿no? El desmantelamiento de lo común, porque se individualiza algo que en realidad era más colectivo. Y me parece que esto tiene también mucho que ver
con la manera en que nosotras estudiamos muchas veces los referentes, ¿no? Incluso los referentes feministas. Yo, por ejemplo, pienso que un referente es como, no sé, como una persona, o sea, como cuando a ti te dicen, yo mañana quiero ir a Chiclana, ¿no? Pues yo te tengo que señalar que si vas a Chiclana tienes que coger esta rotonda. Para mí esa rotonda es una referencia, pero es una referencia para tú seguir caminando, pero no para quedarte en ese espacio. Me refiero a los referentes individuales, esta cosa de convertir a personas individuales en referentes de lucha, ¿no? En vez de decir, es referencia para hablar de este tema, pero la referencia que siento que nos falta es la referencia de estas prácticas comunes, ¿no? Que eran más interesantes. O sea, en vez de poner tanto peso en el sujeto, poner más el peso en el predicado, ¿no? En las prácticas. ¿Cuáles fueron las prácticas que permitieron esto? ¿Cuáles no? Bueno, voy a ir acabando, ¿vale? Voy a hacer un cierre y luego os voy a leer 2 textos. Un poco así como conclusión, a mí me parecía, por ejemplo, que después de ver todas estas prácticas comunitarias, obviamente esto no significa una romantización de la explotación histórica que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas. Es un poco lo que he dicho antes, que, como dice Belén Gopegui, los pueblos pobres son algo más que los ricos, ¿no? Y que una cosa no quita la otra, y que lo discriminado históricamente ha tenido un valor. Y lo problemático ha sido las circunstancias en las que hemos tenido que llevar esos trabajos. Pero esos trabajos socialmente van a tener que hacerse toda la vida. De hecho, son los únicos trabajos que van a tener que hacerse toda la vida. Entonces, es una cuestión de poner en valor eso, de poner en valor lo que históricamente no vemos, porque se ha infravalorado. Y creo que nuestro trabajo como feministas es mirar un poco, como lo de la madre, ¿no? Esa prenda de ropa que no veíamos, entrar en eso de como vaya yo lo encuentre y darle valor a estas cosas. Y, por ejemplo, he encontrado estudiando a las vecinas, por ejemplo, que una vecina es un sujeto político, ¿no? Que una comare era un sujeto político. Yo, por ejemplo, mi madre tenía su comare, que era comare de las de antes, porque ahora nos decimos mucho comare, comare. Eso no es comare. Comare es otra cosa. Con mi madrina Regli, y era una coautoría de la maternidad, era una maternidad compartida. O sea, mi madrina Regli no hubiera existido en mi vida, yo no hubiera tenido para nada la vida que tuve. Fue una ayuda para mi madre, un descanso increíble, ¿no? Y al final lo que veo es que el estigma hacia lo andaluz no tiene tanto que ver con lo que no sabemos, sino que tiene mucho que ver con todo lo que sabemos. Y que en realidad lo que sabemos es mucho más de poner la vida en el centro. Y para mí, Andalucía, ante todo, es una epistemología para la vida. O sea, es una manera de volver el cuerpo, de devolver el presentimiento y la presencia, de volver a mirar lo cercano y de ver qué podemos hacer con esas raíces, ¿no? Y os voy a leer 2 cosas. Una es un texto de una... esto no lo cuento, disculpad. Este es un texto de una compañera, este libro lo recomiendo mucho. Se llama Verano sin vacaciones, las hijas de la Costa del Sol, de Ana Geranio, no sé si lo conocéis. Es una compañera que, bueno, trabaja de camarera y aparte es artista y todo, y te cuenta un poco cuál es el panorama de la Costa del Sol, donde ella vive, Marbella, San Pedro, con esta cosa de, pues, qué está sucediendo con que estemos perdiendo la posibilidad de hilar con los terrenos donde tenemos un sentido de pertenencia, ¿no? Y dice... A ver si lo encuentro. Creo que era aquí. Perdón.
Es que lo tenía aquí apuntado, pero ahora no lo encuentro. Mira aquí, dice, ella habla un poco de la problemática de que no nos podemos quedar nunca en los lugares donde estamos, porque aparte de que Andalucía es maravillosa y una epistemología para la vida, es un territorio fuertemente maltratado. O sea, nosotras estamos en una situación económica pésima y esto tampoco una cosa quita la otra, ¿no? Estamos siendo totalmente vaciadas constantemente, ¿no? Tenemos que abandonar constantemente nuestros territorios y esto es una posición pues, que te coloca en un lugar vital bastante chungo, ¿no? Ella dice, me he dado cuenta, gracias a conversaciones con amigas, de que solo en los lugares en los que me reconozco, en este paisaje, escenario en el que he crecido, me siento responsable de lo que acontece a nivel social y también me siento capaz de crear, de colectivizar y de intentar activar cambios ante aquello que consideramos injusto para nuestras vidas. Esto explica que si tenemos que irnos de nuestro pueblo y este es repoblado con personas que no lo conozcan y a la vez han abandonado sus orígenes, sea posible la degradación de los entornos, pues nadie se reconoce del todo en los lugares que habita. La sensación de pertenencia activa las luchas colectivas frente a las violencias generadas por las clases privilegiadas y por el Estado. Si no estamos en los lugares que nos duelen, si no estamos cerca de quienes queremos y con quienes nos sentimos identificadas, defendernos resulta muy desgastante y complicado. Es por ello que nos vamos conformando poco a poco con estar bien, con buscar una vida cómoda dentro de este sistema. Fijaos lo que implica el desarraigo. O sea, cuando hablamos de raíces no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de recuperar la corporalidad, de no convertirnos en una mercancía. No hay nada más maleable y que pueda ser usado a gusto del mercado que una persona sin raíces. Yo siempre digo, cuando estás machacado un día de trabajo, te duele el cuerpo, ¿qué es lo que te permite ir a trabajar? Ignorar todo eso, ignorar la corporalidad. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de raíces. No es una vuelta ancestral, no es nada de esto. Es recuperar el sentido de pertenencia. Y no sé si cómo voy de tiempo. ¿Me da? Es que quería acabar con, fijaos, digo, como las hijas de la Costa del Sol, mi compañera Ana más o menos tiene mi edad, ¿no? Quería acabar con un texto de una mujer que entrevisté que fue de las trabajadoras de los hoteles de la Costa del Sol, pero de hace muchísimo tiempo. Y fue una de las mujeres que entrevisté para el proyecto, y este nunca lo he leído en público, pero es que me parece uno de los textos más políticos porque resume prácticamente todo lo que os he contado ahora. Primero, resume la historia de una mujer pobre andaluza que se va a trabajar a la Costa del Sol, ¿no? Y podéis ver la comunicación que ella tiene, porque yo este texto solo lo tuve que transcribir, o sea, no le tuve que poner ni una coma, solo tuve que transcribir. La comunicación que esta mujer tiene, el arte que esta mujer tiene al contar las cosas, y luego cómo ella se levanta ante el jefe, en este caso, que la está explotando, ¿no? Porque también tengo una sensación de que nosotras nos hemos creído que nunca nos hemos levantado, ¿no? Esta cosa de, hay una victimización, perdona, siempre nos hemos defendido, incluso a veces el silencio es una defensa, ¿no? Y creo que a veces la víctima o las mujeres que se colocan en ese estado de víctima nos creemos que no tienen agenciamiento, y no es verdad. Nosotras históricamente hemos respondido de una manera u otra, ¿no? Y este relato me mostraba un poco eso de la respuesta. Siempre digo con esto de que los de Andalucía levantados, siempre digo, si nos lo dijeran a las mujeres sería si yo nunca estoy sentada, ¿no? Y siempre decía esta cosa de somos las hijas de las andaluzas, a las que no les da la gana levantarse porque es la primera vez que se sientan en todo el puñetero día. Pues fijaos, este texto ya habla de que ella está en su puesto de trabajo y el tipo, el jefe del hotel, no la deja. O sea, como que la acosa todo el tiempo y no la deja en paz. Fijaos lo que cuenta. Un día yo estaba en el 7º piso. Era el mío. Lo tenía yo. Yo tenía el suelo de la gobernanta. El dueño del hotel estaba allí y lo que yo pedía más pronto me lo tenía en la mano. Entonces un día tenía el carro mío que no andaba
y yo había dado ya la pila de parte y no venían allí a arreglarlo. Y digo, pues esta mañana va a ser. Me senté en el pasillo, en un rincón, y había allí un sofá muy guapo y una mesa. Puse todos los trapos delante de la mesa y me senté y puse el carro patas arriba y digo, ya vendrá alguien. Coño, el hijo puta del director, por las escaleras a ver dónde yo estaba y me dice, ¿qué hace usted ahí sentada? Y digo, ¿yo? Estoy aquí esperando que me arreglen el carro. He dado 5 partes. Coge el director la escalera y va a servicios técnicos y era verdad. Y entonces vinieron y ya me lo arreglaron y yo me puse a trabajar. Al otro día me tocaba guardia. Salimos por la puerta y el director no se dirige nada más que a mí siempre. ¡Siempre! Y dice, ¿a qué hora salen ustedes? Y digo, a las 12. Y dice, es que son menos 5. Y digo, pero ese es su reloj. Yo entro por mi reloj y salgo por mi reloj. Y si a usted no le interesa, ponga usted uno en la portería. Dice, bueno, mañana hablaremos. Eso le revolvía. Se lo digo a la gobernanta. Me pilló otro día. Había yo hecho el salón y llegó un camarero con una mesa para unos recomendados. Traía dulce, champán, para gente que son recomendados. Me dice, ¿dónde lo pongo, María? Y digo, donde tú quieras. Pues coño, como no se escuchaban los pasos, allí una polvarea de quitar la sábana, de hacer las cosas. Viene el director y dice, ¿usted no ve que esto está ahí? Y digo, ¿yo? Desde que me lo puso el camarero. Pues quítelo usted. No, si usted me lo pide, por favor, yo se lo quito. Pero si no, no. Y mira, me miraba para matarme nada más. Era suizo. Y dice, pues quítelo usted, por favor. Y digo, ¿tú ves? Ahora sí se lo quito. A un director que le digas tú eso. Otro día se había ido de picnic. Y estaba yo y digo, pues entonces voy a la habitación a limpiarla. Estaba en el 4º piso. Pues hija mía, me voy yo, entro a la habitación y dando el tirón a la corcha para doblarla, el director enfrente de mí. Era muy largo y muy seco, los dos mirándonos y dice, qué educación y qué vergüenza, usted no sabe hablar, usted no sabe dar las buenas noches. Digo, yo sí sé hablar y sé dar las buenas noches, pero en mi país el que entra es el que tiene que dar las buenas noches y tiene que tener la educación de hablarle al que está. Esto es una camarera de piso, un director, ¿eh? Mira, cuando me dijo, qué vergüenza, me enganché a él, a la solapa de su chaqueta. Y parecía que era yo como un pulpo, los chupones. Lo arrastré hasta el pasillo lo arrastré. Le dije de todo, levantó la mano para pegarme. Yo llevaba un nudo de llaves como este, me las cogí, hice un gesto. Cuando él vio que yo hice así, diría, esta me va a pegar con las llaves. Se encerró y no sabía hasta el otro día, al mediodía. Pero al otro día ya estaba yo dándome de baja. El director estuvo viendo el contrato mío que dentro de 2 o 3 días cumplía. Pues yo me di de baja y me puso que tenía gastroenteritis. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Mar por su conferencia, especialmente por dejarnos esa gafa que nos ha acercado a ver parte de nuestra realidad como mujeres y como andaluzas. Yo antes de dar paso al concierto me gustaría saludar al elenco por mí y por todas mis compañeras que inauguraron con su obra de teatro el sábado 1 de marzo y que están aquí presentes, que inauguraron los actos. Un fuerte aplauso para ellas. Que el sábado 1 de marzo llenaron el teatro Juan Luis Galiardo con su obra. Bueno, pues tras esta conferencia vamos a dar paso al concierto. Su música es una mezcla de ritmos flamencos con folclore de otros lugares de España, de Latinoamérica y también de África. Las letras de sus canciones reflejan su compromiso social y su defensa de la igualdad y los derechos LGTBI. Ha publicado 4 discos desde 2017 y actualmente está trabajando en el 5º, que lleva por título
del Fuego, parte 2. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la Mare.